En este día comenzar esta serie hablando acerca de Jesús, de la persona de Jesús. Y en este momento quiero hablar en este tiempo acerca de la muerte de Jesús en la cruz. Y yo quiero que vayamos todos darle una introducción. Primeramente, Jesucristo fue llamado en la Biblia el último Adán. Y fue llamado, fue él porque tuvo que identificarse con su raza, con la raza humana. Cuando digo esto, vino a la tierra, se llamaba el Hijo del Hombre. Levante su mano y diga: el Hijo del Hombre. Y como el Hijo del Hombre vino a ser un sustituto, mire la sabiduría de Dios. Dios dijo: yo tengo que descender del cielo para poder tocar el mundo. Tengo que ser hombre, hacerme hombre, porque si yo vengo como Dios, no me van a entender, no me van a recibir. Tengo que hacerme como uno de ellos. Y él tomó un lugar que se llama sustitución. Él fue nuestro sustituto, y en la cruz él tomó todo lo que nos pertenecía a nosotros. Por nuestra desobediencia él lo llevó, y todo lo que le perteneció a él por su obediencia él nos dio a nosotros. Entonces él vino a ser nuestro sustituto. Digan todos, por favor. Jesús experimentó la muerte en tres formas. Hebreos capítulo 2 verso 2, tomó la naturaleza de Adán para identificarse con nosotros. Imagínense, viene Dios como Dios, no lo hubiésemos entendido sino de ser como uno de nosotros. Y él probó la muerte en todos los aspectos. La probó en tres formas. Primero, la muerte es la consecuencia suprema del pecado. La muerte es la consecuencia suprema del pecado. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2 verso, no, ¿por qué me pone 2 si ya te había dado los versos? Es no 2, es 9. Entonces verso 9 dice allá: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria, a causa de su padecimiento de la muerte, para que por la gloria de Dios gustase la muerte por todos. Diga: Señor, gracias. Levante su mano y diga: gracias por gustar la muerte en mi sustitución. Él murió en la cruz, y la muerte es la consecuencia suprema del pecado. Y quiero que vayamos todos, por favor, para que lo vea, hablando de su muerte y de la muerte de Jesús, a Santiago capítulo 1 verso 15. Todo pecado siempre va a llevarnos a la muerte. Todo pecado nos va a llevar a la muerte. Y cuando Adán pecó, y dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Al final de todo, el pecado te va a hacer estar más de lo que usted quiere, y te va a llevar más allá de donde usted quiere ir. Así es que el pecado usted no puede jugar. Vemos que Romanos capítulo 5 verso 12, como el pecado entró por un hombre. Cuando Adán pecó, el pecado entró por él, porque él era la cabeza. Cuando la cabeza comete el pecado entra por la cabeza. El pecado no había entrado cuando la mujer pecó. La mujer pecó, y el pecado, hasta que él comió, fue cuando él entró el pecado. Entonces, así que si usted no se ha comido esa manzana como hombre, el pecado no ha entrado. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por eso nosotros, los descendientes de Adán, cuando nacemos, ya nacemos en pecado. Somos concebidos. Y anote esto, por favor. Jesucristo experimentó la muerte en tres aspectos. Primero, la muerte tiene tres fases, si lo pone así, antes de hablar de Jesús. La muerte tiene tres fases. La parte espiritual, la muerte es una muerte espiritual. Cuando digo la muerte espiritual, ¿a qué me refiero? Es la separación del espíritu del cuerpo. La Biblia dice que cuando el espíritu se va del hombre, ya el cuerpo queda sin vida,
Porque la muerte, porque el espíritu es lo que tiene vida en su cuerpo. ¿Me entendieron todo? Número 2, la muerte espiritual tomó lugar cuando el hombre se separó de la vida de Dios. Número 2, la muerte física. Y la muerte física tomó el lugar en el momento que el hombre pecó. Primero la muerte espiritual se separó de la vida de Dios. Ya el hombre no tenía vida. Vivía físicamente, pero no tenía vida. Pero también hubo una muerte física. Adán murió cuando tenía 930 años. O sea que no murió al instante, sino poco a poco se fue deteriorando hasta morir. Y número 3, la muerte eterna. Y la muerte eterna tiene que ver con ser separados de la presencia de Dios. Cuando nosotros somos separados de la presencia de Dios por la eternidad. Esa es la muerte eterna, donde somos totalmente separados. Bienvenidos los que nos van por las casas, conéctese con nosotros ahora. Eso es lo que la Biblia, cuando somos separados de la presencia de Dios por la eternidad. No solo un momento, sino por la eternidad. Pero yo quiero que vaya, por favor. Cristo probó estas fases de la muerte. La muerte física, Él murió en la cruz. La muerte espiritual, fue separado del Padre, de la unión y la comunión con el Padre. Nunca se había separado de su Padre. Fue cuando Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque se separó. Esa unión con el Padre por primera vez se separó. Él sintió la separación. Esa es la muerte espiritual. Cuando estamos separados de la vida de Dios, estamos respirando, pero estamos muertos. Eso es lo que le pasa a la gente hoy, que dice: yo estoy vivo físicamente, pero espiritualmente estás muerto. No hay vida. ¿Me escucharon todo? Pero yo quiero que vea, por favor, la parte de Jesús. Cómo Jesús, en las 3 fases de la muerte, Él probó la muerte física, espiritual y eterna. Entonces quiero que vea, por favor, en la muerte física, y quiero que vea un poquito en la pantalla unos drawing. Esto no es una realidad para decirle esto fue, pero es para que vea físicamente lo que Cristo pasó. Primero, la muerte física. Cristo murió físicamente, y dice en Mateo capítulo 27 verso 50. No, you need to go with what I'm saying. No me pongan la figura que no es. Entonces Mateo 27:50, Cristo murió específicamente, y mire lo que dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿a cuánto? Entregó el espíritu. Cuando el espíritu sale del cuerpo, es donde las personas mueren. Ahora, cuando usted sale del cuerpo, no significa que usted se vuelve una vaca. Usted sigue siendo usted. Usted siente igual, percibe igual, ve las cosas, todo. Es como que estuviera nada más que en el mundo del espíritu. Y ahí cuando la gente dice: yo sentí que me fui de mi cuerpo. Entonces dice: y a gran clamor, y entregó su espíritu. Cuando el espíritu sale del cuerpo, ya prácticamente es una muerte física. Entonces Cristo, después de todo esto, fue llevado a la tumba, donde estuvo 3 días y 3 noches. Y quiero que vea los sufrimientos de Jesús, y quiero que lo vaya viendo mientras lo voy pasando. Hay 2 cosas importantes que debemos acerca de la cruz. No es la muerte de la cruz que tiene poder solamente, es el tipo de muerte de cruz. No es la muerte, no es la cruz, perdón, que tiene poder, es el tipo de muerte en la cruz. Dígame en esa palabra. La cruz es un amuleto, la usan gente como amuleto. No, la cruz no es un amuleto, representa lo que pasó en esa cruz, es lo que tiene poder. Así que usted se levanta la cruz y le dice al diablo: te reprendo en el nombre de Jesús. No le va a hacer caso, porque no es la cruz por sí, es lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces en la cruz, mire lo que pasó. Dios derramó su ira sobre su Hijo por el pecado de toda la humanidad. Y es en esa cruz que usted ve ahí, representa, y ahí le crucificaron con él a otros 2 a cada lado, y Jesús en medio.
Ok, para que entienda un poquito, Gálatas 3:13 nos habla, en ese tiempo, los romanos, la cruz era un medio de ejecución o de matar a las personas, y en la cruz mataban a los presos, asesinos, mentirosos y los más temibles ladrones. La cruz vino de Persia, de Alejandro Magno, lo llevaron a los romanos y los romanos perfeccionaron la muerte a través de la cruz. Y los judíos nunca aceptaron que la cruz fuera un medio para salvación. Entonces, porque para ellos, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, porque está en la palabra, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. En otras palabras, la razón que Cristo fue a la cruz es porque Él se hizo maldición para que nosotros recibiésemos la bendición. Ahora, los judíos no entendían esto y por eso se rehusaron a creer en Jesús. Entonces, en la cruz, vuelvo a la cruz, ahí derramó la ira santa de Dios. Era reservado para criminales, era reservado para presos, para desertores del ejército romano. Los mandaban a la cruz. Ahora, quiero que vea esto. Jesús fue dos cosas en la cruz, y quiero que lo note. El sacerdote que ofreció el sacrificio, Hebreos 7:26, solamente el sacerdote podía ofrecer una clase de ofrenda, y lo hizo por primera vez y para siempre. Porque tal sacerdote, un sacerdote es uno que ofrece sacrificios a Dios. Y dice: nos convenía santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho sublime para los cielos. Quiero que me entienda esto. Entonces, primero fue el sacrificio, pero también Jesús era también el sacrificio. No solo el sacerdote, sino el sacrificio él mismo. Hebreos 9:14, que se entregó como una ofrenda delante de Dios. Ahora, ¿por qué tuvo que sufrir? Mire lo que dice allá: y limpiar por más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Él era el sacerdote y Él era el sacrificio, en sustitución de nosotros. Diga: gracias, Jesús. ¿Por qué tuvo que sufrir? Hay personas que dicen: ¿por qué Jesús tuvo que sufrir? ¿Por qué tuvo que hacerlo? No tenía que hacerlo. No había pecado, nunca pecó. Pero ¿por qué tuvo que hacerlo? Quiero que vea en la Biblia las razones y lo anote, el por qué tenía que hacerlo. Primero, así lo había predeterminado el Padre. Así lo había permitido. Ahí en la cruz Él lleva todos nuestros pecados en sustitución de nosotros. Nosotros no merecíamos eso. No merecíamos la cruz, ser crucificado, pero Él tomó eso. ¿Y por qué tuvo que sufrir en la cruz? Era un tipo de ejecución de criminales, y Él tuvo que hacerse maldición por nosotros. Primero, así lo había predeterminado el Padre. Hechos capítulo 2, verso 23. Hechos 2:23, así lo había predeterminado. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por mano de inicuos, crucificándole. O sea que el Padre estaba bajo el control, y el Padre así lo había predeterminado. Dijo: para rescatar a la humanidad tengo que enviar a mi Hijo como hombre, para que pueda pagar por sus pecados, para que ellos reciban perdón de pecado. Número 2, así estaba escrito. Hechos 3:8. O sea, ya había algo que estaba escrito. Hechos 3:8 dice: y saltando en su pie, 3:8 no, 3:18. So if you have it already, you need to have a list.
Hechos 3:18. Pero Dios había cumplido así lo que había dicho, anunciando por boca de sus profetas que su Cristo había de padecer. Así el Padre lo predeterminó para salvarnos a nosotros, porque la justicia divina demandaba una vindicación. Y el diablo decía: la humanidad todas pecaron, por Adán entró el pecado, necesita que alguien pague por ellos. Y Dios, siendo justo, Dios dijo: yo voy a pagar y mandar a mi hijo. Así estaba escrito. Número 3, ¿por qué Cristo sufrió? Era necesario. Marcos capítulo 8 verso 31. Era necesario que esto sucediera. Pero si se había cumplido así lo que había anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. No, Hechos 3:18 no. Marcos, I already gave Marcos. I just told him. Cristo era necesario que él padeciera. Levante su mano al cielo, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. What is he putting? 1:15. What happened? No le dieron las citas adelantadas. Claro, ya las tienen. Marcos 8:31. I need somebody expert doing that for me. I don't want to be interrupted. Y comenzó a enseñarles que le era necesario. Levanten su mano y diga: le era necesario. No, pero dígalo más fuerte. Que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. No es que era una opción, era necesario. ¿Por qué razón? Si Cristo no hubiese muerto, todos estuviéramos en el infierno. Si Cristo no hubiese muerto, por eso dice: era necesario. Dios nos amó tanto que dijo: es necesario que mi Hijo padezca por toda la humanidad. Número 4, por último, para ser perfeccionado. Él sufrió para ser perfeccionado. Hechos capítulo 2 verso 10. Para ser perfeccionado. Y comenzó y dice, no, Hebreos 2:10. Again, if she had it, if I said it wrong, need to put what it is. Porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsiste, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo que Cristo? Le voy a pedir, denle un aplauso más alto. Ok, yo le hago una pregunta. ¿Cómo que Jesús era necesario ser perfeccionado si era perfecto? Como hombre fue perfeccionado, y la Biblia dice que aprendió la obediencia. Hebreos capítulo 5 verso 8. Aprendió la obediencia por causa del sufrimiento. Hay algo que le hace el sufrimiento al ser humano que toque el corazón. Si usted no hubiese pasado lo que usted ha pasado, usted no fuera la persona que ahora usted es. Por eso que gente que no ha pasado nada no se identifica con el dolor de otro. Pero cuando usted ha pasado mucho, hay algo que le hace el sufrimiento al hombre. Cristo era perfecto, pero como hombre, dice, aunque era hijo. ¿Cuántos hijos hay acá? ¿Cuántos hijos e hijas hay en la casa? Levante la mano. Cuando era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Gracias a Dios por las tribulaciones. Gracias a Dios por las crisis que usted ha pasado. Diga alguien acá, gracias a Dios porque Dios permitió esa prueba en tu matrimonio. Gracias a Dios porque Dios permitió ese problema financiero. Porque todo lo que te lleve a sufrir, si lo aprovechas, va a cambiar tu corazón.